Buenos días. Bueno, tengo el honor de presentar ahora la conferencia magistral Cambio Estructural para la Igualdad, que va a presentar el señor Hugo Beteta. Tal vez antes de presentarlo a él, voy a aprovechar que tenemos 45 minutos de esta sesión para hacer nada más un par de comentarios. Uno es que de forma regular la CEPAL ha mantenido el tema de la desigualdad en la Agenda Regional de Desarrollo. Como comentaba el doctor de Alba, desde hace muchos años se han generado indicadores, pero en particular la CEPAL ha sido insistente en este tema. Hace 2 años se organizó la Conferencia Latinoamericana para la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades. Esto se llevó a cabo en México, en el Palacio de Minería. Algunos de ustedes han de haber participado en mayo de 2011. Y recuerdo bien que el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, el señor Antonio Prado, comentó que además de las medidas usuales que hacen referencia a los avances en materia económica, también debieran examinarse directamente los logros alcanzados en diversos planos que, como la salud, la nutrición o la educación o la participación social y política, constituyen los componentes del bienestar. Incluso ahí se comentó la necesidad de tener indicadores, no únicamente los tradicionales, por ejemplo los que se derivan de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, pero también la nueva vertiente de trabajo que tiene que ver con los aspectos subjetivos en la medición del bienestar. Y eso me lleva a recordar que, viendo en las noticias hoy en la mañana, hoy es el Día Internacional de la Felicidad, ¿no? Y según comentaba el reportero en la televisión, bueno, y tratando de darle seriedad al tema, es que esto se considera también en varios temas, en varias organizaciones que abordan la Agenda Internacional de Desarrollo, como un tema importante en términos de qué constituye el bienestar de la población. Y bueno, nada más lo dejo como paréntesis. Dicho eso, deseo presentar al señor Hugo Beteta. Él cursó la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala en 1982, donde años después sirvió como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrector a cargo de la administración de esa casa de estudios. Se graduó con honores de una maestría en Ingeniería Civil y Planificación en 1985 por la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Estudió Economía para el Desarrollo y Economía Política en el programa de doctorado del MIT en 1986. Desde el 24 de agosto de 2009, el señor Beteta es director de la sede subregional en México de la CEPAL y de 2007 a 2009 se desempeñó como secretario general del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, habiendo abusado del tiempo, te cedo el… Muchas gracias, Enrique. Y quisiera comenzar agradeciendo al Colegio de México y al INEGI esta oportunidad para presentar algunas de las más recientes ideas de la CEPAL que están contenidas en un documento que se llama Cambio Estructural para la Igualdad. Y quisiera tal vez comenzar también rescatando algunos de los temas que hacen parte, digamos, de esa vena de trabajo que ha sido el trabajo analítico de la CEPAL y que están presentes en este documento. La primera ya la mencionaba Enrique, es la preocupación de la CEPAL con esta singularidad histórica de la desigualdad en América Latina. Es una de las características que ha estado presente con nosotros desde el inicio que empezamos a hablar y a considerarnos como latinoamericanos. Y por supuesto el pensamiento económico de la CEPAL, que es desde América Latina para América Latina, ha tenido una preocupación constante en el tema de la desigualdad, y es por eso que celebramos este par de días que se están organizando aquí en el Colegio de México con el INEGI para debatir a fondo el tema de la desigualdad, que ha sido una preocupación de la casa. Y esta se origina, por supuesto, en constatar que un amplio segmento de la fuerza de trabajo de América Latina se concentra en actividades de muy baja productividad y de muy bajos ingresos, y así como en la existencia persistente de marcadas disparidades en productividad entre sectores
dentro de los sectores y, por supuesto, hacia sectores fuera de las economías de la región. Otra idea que permea nuestro trabajo es que el progreso técnico no es igual entre diferentes sectores y no se difunde homogéneamente dentro de nuestras economías. En las ideas primeras de la CEPAL veíamos cómo el progreso técnico no se difunde homogéneamente entre el centro y la periferia. Pero luego, cuando uno empieza a ver cómo se difunde el progreso técnico entre sectores y entre firmas, empezamos a ver que este proceso de difusión del progreso técnico responde y genera a su vez una estructura productiva, una estructura económica muy heterogénea, que está en el corazón de la desigualdad de América Latina. Entonces, el enfoque de desigualdad que hemos venido trabajando tiene mucho que ver con la conexión entre la estructura productiva y la desigualdad. En el trabajo que hicimos hace 4 años, que se llamaba La Hora de la Igualdad, planteamos que la igualdad debería ser un principio normativo y de orientación para la estrategia de desarrollo de América Latina. Pero la óptica con que planteamos este concepto de igualdad tenía mucho que ver con la estructura productiva, con las capacidades de los latinoamericanos, con el progreso técnico en la región, como ya dije, con el tema de las instituciones laborales y con cómo funciona la protección social en América Latina. Nosotros pensamos de que hay un clima relativamente favorable para hablar sobre la desigualdad en América Latina hoy, porque contamos una masa crítica de estados y naciones más proclives a invertir en lo social y a utilizar mecanismos redistributivos ahora, en esta década, que en la década anterior, y esto se refleja con un aumento sistemático en el gasto social. También creemos que hay mayores capacidades en la sociedad en general y en la sociedad civil para demandar de los gobiernos políticas mucho más activas en materia de igualdad, y de hecho esto ha llevado a recomponer el mapa político en América Latina, con gobiernos que están bastante más involucrados en la reducción de la desigualdad. Y también ha ido permeando la idea de las políticas centradas en los derechos, que es un tema muy central, por supuesto, a las Naciones Unidas, con vocación mucho más universalista. Y no solo en ámbitos tradicionalmente sociales, sino también en ámbitos de protección laboral, que es como la bisagra entre lo económico y lo social, y en temas ambientales. Entonces creemos que hay un espacio para discutir la igualdad y para impulsar la agenda de igualdad en la región. Nosotros nos centramos en este documento en el concepto de heterogeneidad estructural, que básicamente captura esta noción que en las economías latinoamericanas coexisten amplias diferencias en cuanto a niveles de productividad del trabajo, tanto entre los sectores de la economía como a lo interior de estos sectores. Esto se traduce en una segmentación del sistema productivo y del mercado laboral en estratos muy diversos y condiciones tecnológicas muy diversas, y también en remuneraciones muy asimétricas entre los trabajadores. Nosotros hemos asociado esta figura a lo que hemos llamado el dualismo, que distingue entre trabajadores ocupados con muy baja productividad en actividades cercanas a la subsistencia y grupos de trabajadores empleados en sectores mucho más modernos de la economía, con diversos grados de incorporación de capital y más alta productividad. Esto pensamos que está en el corazón de la desigualdad en América Latina. ¿Cómo se lee esto desde México? Y vamos a pasar rápidamente a algunos de los temas que hemos analizado aquí en la oficina de la CEPAL, que cubre México. Primero, y quisiera hacer un paréntesis, pensamos que la posibilidad de avanzar en México se ha abierto
con este nuevo pacto por México que se firmó. Me parece muy interesante que México esté debatiendo temas mucho más de fondo sobre su futuro y que haya salido del debate monotemático del tema de la seguridad, porque efectivamente hay muchos temas que México debe discutir hoy, y pensamos que el Pacto por México da una sombría para discutir muchos de estos temas. ¿Qué vemos en el caso de México? Un enorme éxito en materia de estabilidad macroeconómica, un éxito creemos que desde la CEPAL que es calificado, pero cuando uno mira la estabilidad macroeconómica en la última década contrasta con lo observado en las décadas de los 80 y los 90. Se han creado instituciones para la estabilidad, como la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que obliga al gobierno federal a mantener un déficit cero, con la cual nosotros tenemos también algunos comentarios más adelante. La autonomía del Banco Central, que se ha fortalecido. México también es hoy una potencia exportadora. Un elemento central del modelo económico mexicano en las últimas 2 décadas ha sido el fomento de las exportaciones. Pasaron de 40.000 millones de dólares en 1990 a 370.000 millones de dólares en el 2012, con tasas de crecimiento anual superiores al 11%. Y este gran dinamismo ha estado acompañado de un cambio en la estructura de las exportaciones. 2 décadas atrás, en 1990, cerca del 50% de las exportaciones mexicanas correspondían a productos primarios, mientras en el 2012 el peso de los productos primarios en las exportaciones era inferior al 20%. Y las manufacturas de alta y media tecnología han incrementado significativamente en las exportaciones totales. En América Latina, México es el país que tiene mayores exportaciones de bienes de alta y media tecnología. Pero a pesar de los logros en materia de estabilidad macroeconómica y del destacado desempeño exportador, la economía mexicana ha tenido un crecimiento volátil e insuficiente. En las últimas 2 décadas el crecimiento promedio ha sido menor al 3%. Es un crecimiento insuficiente para generar el empleo formal que cada año requiere México para absorber a sus jóvenes y para atender los grandes rezagos sociales que tiene el país. Como se observa en el gráfico, la brecha de ingreso por habitante entre México y Estados Unidos se ha ampliado, se ha mantenido bastante constante, pero se ha ampliado, y hay países como Chile y Uruguay que han cerrado esta brecha. Vemos cómo ha evolucionado la pobreza. Y lo que hemos constatado en la CEPAL es que el PIB, por supuesto, se recupera mucho más rápidamente que la pobreza. Y que pese a los avances que ha habido, no se observa una tendencia sostenida a la disminución de la pobreza, y mucho menos en la magnitud que implicaría cerrar las brechas sociales de México. Hemos visto también cómo han cambiado las concepciones del combate a la pobreza en México, digamos, en una etapa anterior a los 80s. Se hablaba mucho de intervenciones para consolidar los activos entre los más pobres a través de la reforma agraria, el crédito, la asistencia técnica, inversiones en capital humano, y era no solo una agenda de reducción de pobreza, sino una agenda de desarrollo y también una agenda de justicia social. De alguna forma, en las últimas 2 décadas, con esta agenda centrada en la pobreza, se han priorizado inversiones alineadas a las señales del mercado. Se ha priorizado también subsidiar a la demanda y no necesariamente a la oferta, y por supuesto las transferencias monetarias. Y estos han tenido resultados bastante mezclados, a mi parecer, porque obviamente al enfatizar, digamos, las intervenciones alineadas con las señales del mercado, no distorsionar el mercado, el énfasis del combate a la pobreza ha, creo yo, apuntado a ayudar especialmente a los extremadamente pobres, pero en sí mismo no creo yo que ha constituido una agenda de desarrollo integral que permita reducir sostenidamente los niveles de pobreza en el país. Aquí vemos
cómo vemos el ciclo económico y sus impactos en los ingresos laborales. En los últimos años se observa una recuperación del salario real, pero el saldo neto es que después de 30 años, el nivel salarial en México es prácticamente el mismo el que existía en 1980, cuando culminó, digamos, la etapa del desarrollo, digamos, del Estado desarrollista en México. Entonces, en materia salarial, creo que ahí hay un gran signo de interrogatorio, porque una de las cosas que estamos diciendo en el documento, y lo vamos a ver más adelante, que la política social no debe ser compensatoria a los problemas que genera la política económica, sino debe ser complementaria para crear sinergias, y ese creo que es uno de los grandes temas de México. La brecha de productividad con respecto a los Estados Unidos también se ha ampliado en las últimas décadas. Y este hecho es preocupante dada la fuerza, existe una asociación que no es directa, pero que existe entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento económico de largo plazo. Esto genera, creo yo, o evidencia de que la estrategia de apertura comercial por sí sola no ha llevado al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas necesarias para cerrar esta brecha en la productividad. Aquí entramos ya al tema tal vez más del cambio estructural, y creemos que está en el corazón de la desigualdad de América Latina. En América Latina, como pueden ver en la gráfica, estos datos son para América Latina. El estrato más alto produce 2/3 partes del PIB, mientras el estrato medio produce solo 22% del PIB y el sector de menor productividad genera más o menos el 11% del PIB. Sin embargo, esta distribución se invierte con relación al empleo. El estrato alto genera solo cerca del 20% del empleo, mientras el estrato más bajo genera el 50% del empleo. Esta acusada disparidad entre el aporte de cada sector al producto y al empleo se traduce en una distribución también muy desigual en las ganancias de la productividad entre los trabajadores. El producto por ocupado en el estrato alto supera en 16 veces al del estrato bajo. Y estas cifras ilustran la fábrica de la desigualdad de la región. Brechas enormes en productividad, distribuciones de empleo inversamente proporcionales a esta productividad e importantes desigualdades en los ingresos laborales. En México, las microempresas alcanzan solo un 16% de la productividad de las grandes empresas. Y sin embargo, los estratos de más baja productividad absorbieron un 52% del empleo y un 47%, alrededor del 50%, los datos de hoy. Esto ha venido aumentando, o sea que a la fecha de hoy, comparado con los 70s, hay mucho más absorción del empleo en los sectores de baja productividad. Lo que estamos diciendo en este documento es que el desarrollo no puede lograrse con un pequeño grupo de empresas o sectores que producen con la mejor tecnología y compiten en mercados globales, mientras que la mayoría de las empresas producen con tecnología poco intensiva, en conocimiento, y emplean a la mayor parte de los trabajadores de la economía. Las diferencias en niveles de productividad y cómo se trasladan a las remuneraciones y también en las condiciones de trabajo son un factor determinante en la mala distribución de ingresos en América Latina. Aquí vemos la segmentación educacional, que es otro de los aspectos esenciales que reproduce y amplía las desigualdades laborales. Una inserción laboral a lo largo de la vida adulta debería requerir, digamos, crecientes retornos por nivel educativo. Y sí, efectivamente vemos que los retornos por logro educativo son siempre mayores en los adultos que en los jóvenes. Y en cada nivel de logro educativo el retorno de ingresos laborales es siempre menor, en el caso de América Latina, para las mujeres. Entonces estamos viendo también un fenómeno en el cual hay creciente acceso y logro educativo de las mujeres. Sin embargo, la brecha de discriminación y las rigideces laborales para las mujeres se mantienen. Eso tiene que ver, por supuesto, con los mercados laborales, pero también tiene que ver con la poca atención que hemos prestado a establecer los sistemas de cuidado que permitan a las mujeres una incorporación al mercado laboral.
El mayor salto en retornos laborales a los logros educativos se da cuando se pasa de una terciaria incompleta, o sea, una educación universitaria incompleta, a una terciaria completa, con un incremento esperable en los ingresos de alrededor del 80%. Lo dramático es que por cada 27 jóvenes entre 25 y 25 años, entre 25 y 29 años del quinto quintil que logra este nivel, solo un joven del primer quintil lo hace. Quiere decir que cuando uno mira la desigualdad en el logro educativo, sin considerar, digamos, temas de calidad educativa, solo un joven de cada quintil más bajo logra completar su educación terciaria, mientras uno por cada 27 que lo hacen en el quintil más alto. Ahí hay un inmenso desafío para romper la reproducción intergeneracional de la desigualdad, porque en el caso de la educación en América Latina todavía el origen es destino. La educación se convierte, por supuesto, en un factor de movilidad social y especialmente a partir de los estudios universitarios, por lo que la expansión de la cobertura y calidad de la educación pública universitaria es esencial y es estratégica también para el cambio tecnológico. También cuando vemos el caso de la productividad, vemos que en medio de las crisis, cómo el crecimiento de la producción está más asociado a la recuperación del empleo que al incremento en la productividad. Entonces, esto limita el efecto positivo sobre los salarios de cualquier proceso de recuperación y expansión económica. Y es por eso que durante las crisis en América Latina, y también es el caso de México, los salarios caen agudamente y se recuperan solo de manera amortiguada durante la fase expansiva del ciclo, durante la recuperación y el crecimiento. Esto, por supuesto, perpetúa la dinámica de la desigualdad. Una de las razones detrás de la poca vinculación entre el crecimiento exportador y el crecimiento económico es el bajo valor agregado nacional de las exportaciones. Es un tema que, de hecho, ahora la OECD está publicando el informe del TIVA, el Trading Value Added, y se puede ver efectivamente la poca vinculación que existe entre el crecimiento exportador y el crecimiento económico por la falta de integración de las cadenas productivas, en el caso de México, en el cual un boom exportador se ve reflejado en un crecimiento de las importaciones. Aquí vemos en el caso de México el valor agregado en la industria electrónica es menor al 15%, en la automotriz es un poco mayor, ronda alrededor del 30%, pero sí es un tema que el modelo exportador genera muchas importaciones. Estábamos viendo recientemente en la oficina el caso de la industria automotriz argentina, en la cual cada vehículo exportado genera necesidades de divisa mayores que el valor del propio vehículo. Entonces, el éxito exportador automotriz, en el caso argentino, crea un problema de balanza de pagos. Y eso tiene que ver un poco por el decaimiento que ha tenido la cadena de las autopartes, que era un sector muy dinámico en América Latina y que ha perdido el peso, y muchos de los componentes, por supuesto los vehículos, se importan. El tema de la inversión, para nadie es secreto que la inversión es como la bisagra entre el presente y el futuro, y es imposible crecer sin inversión. Yo creo que el Pacto por México ha reconocido que el coeficiente de inversión es muy bajo y que eso limita el crecimiento de México. El segundo punto del acuerdo señala que México debe crecer por encima del 5%, para lo cual debe incrementar la inversión pública y la privada hasta alcanzar más del 25% del PIB. Este es otro de los grandes temas estructurales que obviamente no solo en el caso mexicano, pero cuando hay presiones de consolidación fiscal y dadas las rigideces institucionales que tenemos, pago de deuda históricamente, o por supuesto cubrir la nómina, las transferencias subnacionales, cuando uno mira la variable de ajuste
en la inversión pública, en el gasto público, es la inversión pública. Y por supuesto, esto es dispararse en el pie, porque la inversión es una de las herramientas más potentes para reducir la desigualdad si se hace bien. La inversión también, por supuesto, un elemento clave detrás del bajo crecimiento de la productividad es la poca inversión en investigación y desarrollo. Hay una estrecha asociación entre la inversión y desarrollo que hacen los países y su nivel de PIB por habitante. En México se encuentra actualmente detrás de los líderes globales en la OECD, pero también detrás de países como Chile y Brasil, que han hecho un esfuerzo importante en esta materia. Y es por eso que en el Pacto por México también se reconoce esta necesidad de incrementar el gasto en ciencia, tecnología e innovación, y México se ha comprometido a alcanzar el 1% del PIB, con lo cual me parece que es una meta nacional pues muy importante. El tema de la drástica reducción del crédito de la banca comercial, que actualmente está prestando más a los gobiernos estatales que las propias empresas privadas en México. Por supuesto, se da a partir de la crisis del 94 y pueden ver, digamos, cómo empieza en el 2004 a recuperarse levemente. Sin embargo, el crédito de la banca comercial al sector privado todavía se sitúa muy por debajo de los coeficientes alcanzados en los 90 y, por supuesto, muy por debajo de los niveles de crédito que tienen las otras economías latinoamericanas. Como porcentaje del PIB, el crédito al sector privado de México es menor al de Nicaragua, por ejemplo. El Pacto por México reconoce la importancia de la banca y el crédito como palanca de desarrollo para los hogares y las empresas y habla de que se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato. Y por supuesto también reducir el costo de los servicios financieros que tiene que ver por supuesto con temas de competencia en este sector. Aquí vemos cómo el crédito otorgado por la banca de desarrollo cayó drásticamente después de su máximo en 1995. Y obviamente el crédito de la banca de desarrollo en México es realmente insuficiente para las necesidades del aparato productivo. Y esta transformación estructural de la que estamos hablando es muy intensiva en recursos. Y si este tema del crédito no se transforma en México, y especialmente, decimos nosotros, la banca de desarrollo, porque hay temas, por supuesto, especialmente cuando uno mira la evolución del crédito, que es procíclica en medio de las crisis, y donde se destruye muchísima capacidad, es muy importante impulsar una banca de desarrollo que amplíe el crédito hacia áreas estratégicas para el desarrollo nacional y también para pequeñas y medianas empresas, así como para la innovación, capital de riesgo y creación de patentes. Hay una breve reflexión sobre el tema de la desigualdad. Estas son apreciaciones que inclusive no he compartido con mis colegas en la CEPAL, pero yo creo que en la etapa del desarrollo estabilizador había una cierta convergencia de políticas que permitieron a mi parecer, una reducción persistente en el tiempo de la desigualdad de ingresos. Luego, entre los 80s y los 90s, la desigualdad de ingresos medida con el Gini, hay datos y eso se va a discutir, creo que Fernando, que está aquí en la siguiente presentación, me lo van a ver en detalle. Pero este modelo de desarrollo que se ha seguido en México no ha sido capaz de expandir robustamente la economía y de reducir persistentemente y consistentemente la desigualdad. La ha reducido en algunas medidas. La desigualdad educativa, yo creo que en el caso de México es evidente que se ha reducido. Pero tal vez la gran duda es la sostenibilidad del momento redistributivo que vive México y que vive América Latina. Creo que hay avances importantes en la distribución del logro educativo, no así en el tema de la calidad educativa, que creo que es clave para la sostenibilidad de cualquier reducción en desigualdad en América Latina. Hay factores que apoyan, como el bono demográfico, creo que es el caso de México, la mayor participación laboral femenina, las transferencias públicas y privadas también ha tenido, creo yo, una importante contribución a la reducción de la desigualdad,
pero en el caso de América Latina creemos que las mejoras, digamos, las reducciones en desigualdad que se vieron entre el 2002 y el 2008 en la mayoría de los países de América Latina fueron modestas. En algunos casos, inclusive, y yo creo que va a ser el caso que se debate aquí en México, tenemos la duda si tuvieron que ver, digamos, si son estadísticamente significativas. Pero también nos preocupa la sostenibilidad de estas mejoras al futuro. ¿Qué estamos hablando en cuanto a políticas para un cambio estructural con igualdad en México? Pensamos que la convergencia productiva debe ser considerado un elemento fundamental en la estrategia de desarrollo de México. Debe abordarse frontalmente. Y nos parece también que es muy importante buscar sinergias entre las políticas e instituciones del mercado, con las políticas sociales y las políticas de convergencia productiva, o lo que hemos llamado la política industrial para México. Ese ámbito de cómo interactúa la política industrial con la política e instituciones del mercado laboral y las políticas sociales me parece que es un área en la cual debía haber muchísimo trabajo y debate al futuro de México. Muy rápidamente, en el tema de estas sinergias, vamos a pasar rápidamente a la política macro. Perdón. Así como hemos venido diciendo que no solo en lo social se juega lo social, también decimos que no solo en las políticas de transformación productiva se juega lo productivo, que tenemos que retomar la discusión de cómo la política macroeconómica, por supuesto que actúa en el corto plazo, pero tiene impactos de muy largo plazo en la estructura productiva y en las trayectorias de crecimiento. De hecho, en el libro tenemos todo un capítulo en la discusión de cómo la gestión de las crisis económicas y la gestión del ciclo económico incide en las posibilidades de trayectoria de crecimiento a largo plazo, porque vimos cómo, comparando América Latina con Asia, la forma como se gestiona el alza del ciclo, y especialmente el tema de la inversión, hace que las alzas duren más en Asia y las contracciones duren menos, mientras en América Latina hay un tema de gestión del ciclo macroeconómico que hace que nuestros periodos de bonanza duren mucho menos y la recuperación sea más difícil. Por supuesto, la estructura macroeconómica, la estructura productiva también afecta a la macro, o sea, es un camino de dos vías. Entonces, un leve mensaje aquí, que es muy difícil hacer política industrial si la política macro no apoya. Y hay problemas en la política macroeconómica de nuestros países y sin embargo hay muchísima resistencia a abrir esta discusión. En la política macroeconómica para el desarrollo, pues nosotros estamos expandiendo la noción de estabilidad nominal para incluir la estabilidad también de los mercados financieros. Hace un par de semanas estuvimos aquí en la CEPAL un debate sobre la crisis de la deuda 30 años después y vimos lo que implicó la incapacidad de tomar una postura compartida en América Latina vis-a-vis los Estados Unidos y lo que ha pasado con las crisis financieras. Entonces, decimos que la noción de estabilidad nominal tiene que ampliarse, por supuesto, para ampliar el esfuerzo regulatorio del sistema financiero local. También considerar la estabilidad real como otro de los objetivos de la política macroeconómica, no solo la estabilidad nominal, sino un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada y una estructura de macros precios que favorezca el desarrollo de nuevas actividades en la economía del país. En cuanto a la política fiscal, aquí están los temas, no voy a entrar en detalle con ellos, pero por supuesto el tema de la captación de la renta de los recursos naturales es un tema que nos preocupa muchísimo, especialmente en el cono sur, porque hemos visto una reprimarización, o sea, rentabilidades muy fuertes en actividades extractivas de recursos naturales y muy pocas incentivos para vincular el éxito exportador de recursos naturales con una transformación productiva.
Eso es especialmente cierto en los países del Cono Sur, pero es una gran preocupación. La importancia de la acción contracíclica en el caso de la crisis pasada fue muy importante en América Latina. En México se aplicó poco y pensamos que es crucial tener una política fiscal con una capacidad robusta de acción contracíclica en las fases recesivas, a fin de evitar que la inversión y, por supuesto, la protección social sean las variables de ajuste al caer el nivel de actividad. Eso ya lo hemos cubierto. Viene la reforma fiscal en México, nos parecería muy importante, además de la capacidad del gasto público de reducir las desigualdades, mantener la capacidad contracíclica de la política fiscal para poder enfrentar mejor los shocks, porque los shocks le pegan más duro, por supuesto, a los pobres y a las empresas más pequeñas, y mantener los niveles de inversión que la economía mexicana necesita. En cuanto a la política cambiaria, evitar las tendencias de la apreciación, este es un gran tema en toda América Latina. Hay evidencias muy fuertes de apreciación cambiaria que, por supuesto, inhiben la competitividad y generan incentivos perversos para, digamos, abandonar la actividad productiva y dedicarse a comerciar, digamos, a importar cosas. La autonomía en el manejo de la política monetaria ha mejorado en todos los países, pero esa autonomía no debe entenderse como un divorcio con la Estrategia Nacional de Desarrollo, del cual la política macroeconómica es una parte importante. El tema de la política industrial, detectamos una creciente apertura del gobierno mexicano para hablar del tema de la política industrial. Yo creo que definitivamente el discurso anterior, que la mejor política industrial es el mercado o la no política, ha ido pasando. Y yo creo que hay espacios dentro de la administración actual para trabajar una política industrial como ya se hace en todos los países de América Latina y los países avanzados de Europa y de los Estados Unidos. En la práctica, nosotros creemos que nunca se dejó de hacer una política industrial. Hay cosas muy implícitas, no son evaluables, sujetas a resultados y son bastante opacas. Pero México ya dedica cuantiosos recursos a lo que son subsidios regulatorios, barreras de acceso a mercados. Entonces, vemos que hay un discurso, digamos, de que la mejor política industrial es el mercado, o que había, por lo menos hasta recientemente, pero en la práctica, cuando uno mira, México dedica cuantiosos recursos a incentivos de todo tipo para el sector privado. Creemos que dentro del marco del Pacto por México, instrumentos relacionados con el aumento de la competencia, mayor inversión en investigación y desarrollo, crean un ambiente mucho más favorable para hacer políticas públicas de transformación estructural en México. En cuanto a las políticas sociales, obviamente nosotros sostenemos que cualquier política social que no tome en cuenta las causas de incremento en pobreza y desigualdad originadas en el mercado del trabajo y en la estructura productiva no va a ser exitosa. Una política social que sea un sustituto en lugar de un complemento, por ejemplo, a una política salarial activa, no va a funcionar. Ante la ausencia de una política salarial activa, capaz de proteger a los grupos más vulnerables dentro del mercado de trabajo, la política social ha probado ser bastante ineficaz. O sea, la pobreza y las desigualdades no se reducen al ritmo y con las expectativas que la ciudadanía latinoamericana exige hoy. Y es por eso que es muy importante prestarle atención a la institucionalidad laboral y a las políticas salariales, porque estas están en el corazón digamos, de la raíz de la desigualdad y la pobreza en nuestro continente, y también
está en el corazón de hacer que una política social pueda funcionar como complemento, ¿no? Hay aspectos interesantes en el Pacto por México. Está la propuesta de una pensión universal no contributiva para mayores de 70 años. A nuestro gusto está un poco acotada, pero es un muy buen avance. El seguro de vida para mujeres jefas de familia, Programa Nacional de Becas, el tema del seguro al desempleo, que nos parece que puede ser un avance muy importante para México. Pero en fin, las políticas redistributivas y desarrollo de capacidades deben ir de la mano, por supuesto, de las políticas de transformación productiva. Es importante proteger, por supuesto, a los sectores vulnerables durante las fases iniciales de esta transformación estructural, porque hay sectores que obviamente sufren en este proceso de cambio estructural. Y es por eso que las medidas en materia de transferencias no contributivas, los sistemas de seguro del desempleo, son muy importantes para posibilitar esta transición. El tema de la institucionalidad laboral para el cambio estructural, ahí empezamos a ver realmente algunos de los temas más difíciles de abordar en esta transformación en América Latina. El tema de cómo la informalidad ha dificultado la expansión de la afiliación sindical. Y nosotros vemos que es muy importante el sistema de pesos y contrapesos entre el capital y el trabajo para poder avanzar en esta transformación. Y sin embargo, la informalidad ha erosionado las bases, pues no solo la informalidad, pero ese es uno de los aspectos que ha contado. Las políticas sociales que son compensatorias y no realmente son un complemento a la transformación productiva. Las políticas laborales que dificultan la capacidad redistributiva de la política fiscal y de transferencias. Es muy difícil si no hay un salario mínimo que mantenga su valor, que por la vía de un gasto en países con carga tributaria tan baja como la nuestra, se pueda compensar, digamos, también por el gasto fiscal, por muy progresivo que sea, que no lo es, por muy suficiente que sea, que tampoco lo es, la política fiscal por sí sola y las transferencias no pueden resolver lo que los mercados laborales no hacen. Nosotros también pensamos que este ímpetu a la flexibilización laboral, que no solo está en México, sino en toda América Latina, no hay ninguna evidencia que nos diga que esta flexibilización se traduce en mayores incentivos para crear empleo. De hecho, si algo la última crisis se evidenció, es que los mercados laborales en la práctica son tremendamente flexibles en América Latina. O sea, se destruyeron, en el caso de México fueron más de 700,000 empleos, regresaron 600 y pico mil empleos, claro, empleos con menos salarios, tal vez más precarios, pero qué mayor evidencia de la flexibilidad laboral que la que ya existe. Entonces, creemos que es muy importante, digamos, entre las salidas para este cambio estructural, no pensar que con la flexibilidad laboral vamos a resolver el problema, porque no es así. También que es muy importante mantener una política de salarios mínimos activa, porque ha sido crucial, digamos, en el caso brasileño es muy obvio, pero en materia de institucionalidad laboral, una política de salarios mínimos que mantenga el valor del salario mínimo es muy importante para reducir la desigualdad y posibilitar el cambio estructural. El tema de la ciudadanía laboral de mayor intensidad, yo creo que en América Latina las personas que tal vez han más debatido recientemente el tema de cómo avanzar en la transparencia y en la democracia interna en los sindicatos ha sido México, pero es un gran tema. Es muy difícil inducir un proceso social donde las ganancias sean factoriales, se balanceen las ganancias al capital y al trabajo sin una institucionalidad de representación laboral que funcione. Y obviamente no solo para eso, que a veces es lo que más se discute, pero también en los procesos de transformación estructural los sindicatos han sido actores muy importantes en materia de innovación
y de transformación en los pactos que se pueden alcanzar con el capital, porque este proceso requiere una reorganización del trabajo. Y voy cerrando. Entonces, nosotros decimos que obviamente no existe una receta única que combine las políticas e instrumentos de una manera ideal y replicable entre los distintos países de la región, pero sí es muy importante abrir el espacio para el debate, para la participación, para la construcción de acuerdos nacionales para emprender esta convergencia productiva de largo plazo, basada en la innovación y en la adquisición de crecientes capacidades humanas, ¿no? Pensamos que la política social es clave, como ya hemos dicho, para la transición hacia el cambio estructural, pero no una política social compensatoria, es una política basada en derechos exigibles y un Estado con capacidades para cumplir sus mandatos de ley. Pensamos que en el caso de muchos países de América Latina y especialmente en el caso mexicano, el tema de reorientar la estrategia de desarrollo del modelo exportador de bajo valor agregado y trabajo no calificado hacia una estrategia que combine el empleo de calidad con el cierre de brechas como elementos centrales para una renovada estrategia de desarrollo para México. Así que lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Hugo Beteta por la excelente presentación. Pues hemos visto el enfoque de la CEPAL, el análisis de las estrategias, el diagnóstico sobre la desigualdad en México a la luz del Pacto por México, y me parece que habría una gran cantidad de cuestiones y temas que abordar. Me gustaría dejarles a ustedes, dar el piso a dos personas que pudieran tener comentario o alguna pregunta. Y acá, por favor, con Gerardo Oliva. Bueno, si no hay nadie más, lo dejaré ahí porque por el tiempo estamos ya sobre la otra presentación. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por su excelente presentación. Hizo un comentario sobre el papel de la flexibilidad laboral en el proceso de avance del país o de rezago del país. Entendí, según lo que mencionó, que no ve hacia una mayor flexibilización del mercado de trabajo, digamos, un plus que nos ayude a tener mayor dinamismo en nuestra actividad económica. Sin embargo, al parecer tenemos un mercado dual de trabajo en México, ¿no es cierto? O sea, mercado dual. O sea, está el sector formal, donde parece que sí podemos encontrar mayores rigideces y que ocupa a una parte minoritaria del total de la fuerza de trabajo en México, y está el sector informal, donde se ocupa la mayor parte de la fuerza de trabajo en México y donde realmente pues, hay una total flexibilidad por la naturaleza informal de esas actividades. Entonces, ¿qué papel le da a la flexibilización o le concede, qué importancia le concede a la mayor flexibilización de la actividad económica formal en México como vía para detonar un mayor crecimiento económico? ¿Considera que eso incluso ahí no es necesario? Gracias. No, tal vez obviamente la flexibilización laboral es una de las herramientas del ajuste, pero lo que yo quise decir que es que, digamos, en el caso de México, cuando uno mira los números de cuántas personas dejaron de trabajar, cuántos empleos se cerraron durante la crisis y cómo regresaron esos empleos, si a mí no me dijeran el país, yo diría la flexibilidad no es un tema en México, porque se destruyeron muchos empleos y se crearon muchos empleos. Entonces, cuando uno, lo que quise decir es que la flexibilidad no es la panacea, que yo todavía tengo que encontrar un caso donde la flexibilización fuera la panacea, no lo es, porque en la práctica la institucionalidad laboral ha revelado que aún dentro de las empresas formales incurren prácticas de subcontratación,
digamos, muchachos que que en el sector financiero trabajan subcontratados, muchos sin contrato, sin prestaciones laborales. Entonces, tal vez en el tema laboral, nosotros decimos que hay una gama de instrumentos que parecen mucho más promisorios que el campo para esta transformación estructural, que una flexibilidad que, si bien es uno de los instrumentos en algunos casos puede ser útil, no es la panacea. Y yo no creo en lo personal que los mercados laborales sean muy rígidos, porque la institucionalidad es débil y en la práctica las leyes vienen atrás formalizando acuerdos y prácticas que ya existían en el mercado. Entonces tendríamos que pensar el tema laboral de una forma mucho más integral, donde se retoma la posibilidad negociadora entre el sector laboral entre el trabajo y el capital, donde se piensa la estrategia de inserción internacional que no es basada en digamos, lo que nosotros llamamos la competitividad espúrrea, que es en mantener achatados los salarios hasta que China nos rebase, porque pensamos que ahí no están las fuentes digamos, de sostenibilidad en el crecimiento y, por supuesto, que perpetúan la desigualdad en nuestra región. Bien, muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos y comenzaremos con el siguiente panel. Gracias, buenos días.